Les invito a abrir sus Biblias, así que están ya de pie, por favor, en el libro a los Efesios capítulo 2. Libro a los Efesios capítulo 2. Capítulo 2, salvos por gracia. ¿Ya lo tienen? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gloria a Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, que en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. El Señor continúe bendiciendo su palabra. Gracias, Padre. En este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra. Palabra, Señor, que provenga de lo alto. Palabra tuya, Señor, que trate con nuestra vida, ministre nuestras vidas, trayendo edificación. Rompe, Señor, en nuestra vida lo que no te es agradable. Y, Señor, perfecciona tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Es nuestra oración al Señor. Gracias. Y pueden sentarse. Y mientras se sientan y se ubican, quiero hacerles una pregunta. Quizás les parezca raro, pero la voy a hacer. ¿Cuántos son millonarios? Y yo sé que si alguno lo es, nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos caracteriza a todos los seres humanos, allá en Cuba decimos que nos pasamos la vida entera llorando. Y unas cosas que es que cuando Dios nos regala bendiciones económicas, nos las guardamos. Pero bueno, y en mi iglesia, cuando hago alguna pregunta y me responden con el amén, yo enseguida les digo: no me gusta el amén. Porque después, si me conviene pedirle a alguno un poco de plata, me van a decir que no, que usted no dijo amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son millonarios? Pocos. Gloria a Dios. Pues déjeme decirle que en Cristo somos más que millonarios. Aleluya. En Cristo. Y yo recuerdo, recién casado, mi esposa y yo, gracias a Dios, ya después de 24 años de matrimonio, tenemos 2 hijos. Esta mañana en el primer servicio dije niños, ya no son tan niños. Mi niña mayor, Abigail, tiene 18 años y el varón, Josué, tiene 17. Y entonces, pero ya recién casados allá con mi esposa, pasamos en Cuba el llamado periodo especial, un tiempo bien difícil. Recién comenzábamos el ministerio también,
Y yo recuerdo que en muchas ocasiones mi esposa y yo nos sentábamos a la mesa y lo único que teníamos para compartir en esa sola comida del día, batata me dijo, ¿verdad? Era una batata, para nosotros boniatos. Y nos sentábamos y le dábamos gracias a Dios. Y aunque la palabra de Dios dice que es mejor un bocado en paz que casa llena de provisión, y aunque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y aunque la palabra de Dios dice, y podemos decir muchas y muchas promesas, yo me hacía una pregunta: ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios no bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me da? Estamos con la intención de ser agradables a Dios. Estamos con la disposición en el corazón de servir a Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios me da? No me da. Hasta más tarde, buscando y leyendo y haciendo ahínco por ser fiel y por perseverar y permanecer, el Señor me llevó a la realidad de que no somos ricos por tener cantidades de dinero o de plata en un banco bien guardadas. Allá en Cuba no lo guardamos en el banco, allá en Cuba lo guardamos debajo del colchón. Y entonces, no por tener cantidades de plata, no por tener casa llena de provisión, el Señor nos llama millonarios o nos llama bendecidos. Recuerdo que en una oportunidad leí hace años, una entrevista, en algún momento se le hizo a Julio Iglesias, ese cantante muy famoso que quizás todos ustedes muchos conozcan, y dijo, considerado uno de los hombres con más dinero en el mundo, pero dijo que no era feliz. Porque la felicidad no está en las posesiones humanas, en las posesiones materiales que como seres humanos usted y yo tengamos. La felicidad radica ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? En Cristo, para la gloria del Señor. Y no sé cuántos de ustedes entienden esto, pero yo voy a ver ahora cuántos lo entendieron. ¿Cuántos se consideran y creen que son millonarios? Amén, gloria a Dios. Todavía falta mucho por entenderlo, pero ahí vamos, seguimos haciendo el intento. Gloria a Dios. Ahora, sí me dice la palabra de Dios que el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, es el énfasis de Dios, incluso acá en el libro de los Efesios, es de bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche bien, el propósito de Dios es bendecirnos con toda bendición espiritual. Dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. Dice la palabra que Él nos hizo acepto, nos aceptó, aleluya, a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo tenemos redención. Aleluya. Él entregó a su Hijo Jesucristo para darnos el perdón de pecados, para darnos libertad, para darnos y traer a nuestra vida la bendición de ser rescatados de la pudrición del mundo y traernos a una nueva vida. Gloria a Dios. Nosotros, como dijo el pasaje que leímos, que en otro tiempo éramos hijos de perdición, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora Dios, y es el momento en que Dios entra en acción,
en que Dios se pone allí a trabajar para que usted y yo hoy podamos tener la mayor bendición que puede tener y encontrar un ser humano: ser encontrados por Cristo, ser tocados por el amor de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, únicamente por gracia. Y esta gracia no es que usted sea gracioso, ni yo tampoco. Gracia, regalo de Dios, un regalo que Él nos hizo a usted y a mí. Gloria a Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, en algunos pasajes anteriores, también una de las bendiciones grandes que tiene el Señor para ti y para mí, y no consiste en que tengamos un carro lujoso, no consiste en que tengamos grandes cantidades de dinero como hoy muchos predican por ahí. Esta gran bendición que como hijos de Dios tenemos tú y yo. En algunos pasajes anteriores dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay riquezas para los hijos de Dios. Hay abundante bendición, hay abundante provisión para la iglesia de Cristo. No entiendo la razón por la que muchas veces lloramos. No entiendo la razón por la que muchas veces nos entristecemos. Pero puede ser que todavía no entendamos, que usted no entienda. Puede ser que todavía usted no comprenda la magnitud del evangelio que se le ha predicado y que usted ha recibido en su corazón. Puede que una de las razones por las que usted no se sienta pleno como creyente, como hijo de Dios, que usted no se sienta a capacidad completa en el camino que está transitando, precisamente sea que usted todavía no ha entendido que usted como hijo de Dios tiene todas las riquezas del Padre a su disposición. Tiene todas las bendiciones, las riquezas de Dios ahí a la mano, queriendo que usted se haga propietario de ellas y las use. A veces estamos carentes de bendición, como dice Santiago, porque no sabemos pedir. Dice la palabra que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. No sé por acá cómo será, pero allá nosotros en Cuba tenemos algo que nos afecta mucho. Y es que las iglesias están llenas de hermanos y de hermanas que solamente piden que el Señor me sane, que solamente pide: Señor, que me dé, dame esto, dame aquello. Me he tenido que reír, me ha dado gracia en muchas oportunidades que he encontrado: necesito una blusa para el 31 de diciembre. Hermanas pidiendo oración por una blusa para el 31 de diciembre. No entendemos todavía las riquezas de Dios. Que a través de Cristo nos ha dado la bendición mayor de ser hijo de Dios. Y no sé que usted entenderá por la palabra hijo de Dios.
No sé qué usted puede comprender cuando hablamos de ser llamados hijos de Dios. Pero esto lleva un fuerte mensaje, lleva una fuerte realidad, una gran verdad en sí mismo. Solamente usted tiene que apropiarse de ella como iglesia. Solamente usted tiene que apropiarse de ella como un hijo de Dios. La Biblia me cuenta de un hombre que fue escogido por Dios, fue seleccionado por Dios. Incluso cuando Dios se lo presentó al pueblo, dice que se destacaba porque era más alto, sobrepasaba a todos los hombres, de los hombros para arriba de sí, dice la palabra. Y no sé si se darán cuenta ya de quién estoy hablando, de Saúl. Dios lo escogió como rey de Israel. Dios lo escogió como el hombre que iba a gobernar, a dirigir a su pueblo. Y este hombre comenzó a tener éxito en su reinado, pero fracasó. Y la razón por la que fracasó está allí en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Fracasó porque este hombre no entendió a plenitud su posición como líder de Dios. Dice que este hombre se sentía inferior. Se sentía inferior, y cuando fue a la batalla narrada en este pasaje, dice que tuvo miedo de los hombres, tuvo miedo del pueblo y desobedeció a Dios. Y por tanto este hombre perdió el reinado, perdió la bendición que Dios le había dado de poder dirigir y liderar a su pueblo, porque no entendió la magnitud de su liderazgo, no entendió, no comprendió, no lo llevó al corazón lo que Dios había hablado y había dicho para él. Y muchos de nosotros hoy en la iglesia, en estos tiempos que vivimos bajo la gracia de Dios, no entendemos la gran verdad que como hijos de Dios yo puedo vencer y puedo ser un cristiano de victoria y puedo ser un cristiano triunfador para la gloria de Dios. No vivir llorando como tantos por ahí. No vivir con caras largas como tantos por ahí, lamentándome de lo que vivo. Conocí una familia en mi iglesia. Recuerdo una vez salí a caminar en las calles y el Señor me llevó a, no sé por qué, pero el Señor me guió allí, a aquella casa. Y cuando llegué, eran como 7 de familia. Dentro de los 7 habían 3 niños y el mayor no pasaba de 5 años. Llegué en un horario bastante difícil, el horario de la comida es bien crítico. Eran como alrededor de las 6, 7 de la noche. Y aquellos niños estaban sentados a la mesa y lo único que tenían en la mesa era un pan, un pedazo de pan y agua con azúcar. Y me partió el corazón aquello. Pero allí pude predicarle la palabra. Me recibieron. Eran una familia que habían practicado la hechicería por muchos años. Pero en aquel momento prediqué el evangelio. Pero cuando salí de allí, yo sentí que no estaba predicado totalmente el evangelio. Faltaba algo. Escuché la voz de Dios y fui para mi casa, y de la comida que tenía mi esposa preparada, yo salí y llevé comida. Para la gloria de Dios, esta familia se entregó al Señor, conoció al Señor. Y esta familia después testificaba que lo que habían sentido al conocer a Cristo, no lo habían sentido en tantos años
practicando una religión. Y aquellas personas que hasta ese momento estaban sumidos en la miseria, metidos en la miseria sin poder salir, aquella familia salió de esa condición y no ha llegado a tener millones, pero tiene algo mucho mejor. Tiene la bendición del cielo, tiene la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están sirviendo a un rey, están sirviendo a un Dios que vive, que es real, están sirviendo a un Dios que no es religión, es verdad. Y es lo que yo quiero transmitirle esta tarde, en esta mañana, Nosotros no somos religión. Usted no está viviendo religión. Y le exhorto que si hoy se da cuenta de que su vida es religión, rompa con eso y comience a vivir relación con Dios. Una relación genuina y verdadera de padre a hijo y de hijo a padre. Porque Dios, según la palabra, no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos, no abandona a su pueblo, no abandona a su iglesia. Basta ya de estar lamentándote, sintiéndote inferior, sintiéndote menos. Basta ya de creerte menos que nadie y de creer que no puedes alcanzar. Sí, tú puedes alcanzar en Cristo Jesús. Tú puedes llegar en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es tu meta? ¿Una blusa para el 31 de diciembre? ¿Un vestido para ponerte? ¿O un par de zapatos? Esa es tu meta. Qué tristeza tengo contigo, hermano. Esa no es la meta. Esa no es la meta. La meta es poder vivir a plenitud. A plenitud. La bendición de poder reinar con Cristo como hijo de Dios. Y es muy bueno como se nos ha enseñado que sí, vamos a reinar con Cristo vamos a vivir con Cristo vamos a estar en el futuro. No, la bendición que tengo como hijo de Dios la puedo vivir hoy para la gloria suya. Hoy, este es el momento. El reino de Dios se vive hoy, ahora es cuando se vive. Y tenemos bendiciones para el futuro, pero qué bueno poder disfrutarla desde ya, desde ahora, desde este momento. Dice la palabra de Dios que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eres la cabeza. Tenemos la bendición que Él es la cabeza. No sé cuántos le habrá pasado, pero a veces yo quiero ser la cabeza y que Él haga lo que yo quiero. Que Él haga lo que yo creo. Que Él haga lo que yo entiendo es mejor. Pero Dios obra por senderos misteriosos. En estos días he tenido la bendición, desde que llegué, se está hablando de paz en Colombia.
¿verdad? Ustedes han vivido eso, porque, y más que yo, y están más documentados que yo, porque son de acá. Yo nada más llevo como 16 días acá, pero he podido ver qué bendición poder hablar de firmar la paz. Y no solamente eso, qué bendición para el pueblo cristiano colombiano, que hoy se pueda tener una representación de la iglesia, no sé, en los acuerdos, no sé cómo está caminando la cosa, pero qué bendición que allí se pueda escuchar la voz de los pastores, la voz de la iglesia. Pero déjenme decirles algo, y se lo digo en el nombre del Señor. Los hombres pueden firmar la paz. Puede que usted mañana esté gritando con júbilo por la paz, pero la paz que perdura es la paz que Dios puede dar. El hombre firmará tratados, el hombre hará acuerdos, pero la paz que va a perdurar en tu vida y puede perdurar en Colombia es la paz que tú puedas tener en tu corazón. Y en estos días también se vivió, acá vivimos algunas tormentas de Matthew, ¿verdad? Del huracán Matthew. Y aquí no lo sentimos, y estaba bien lejos. ¿Se imaginan ustedes los hermanos de Haití, los hermanos de allá de Cuba? ¿Cómo estarían? ¿Qué estaría pasando? He tenido la experiencia en lo personal de pasar unos cuantos huracanes. Es terrible, es bien feo, bien difícil. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar de la tormenta del siglo. Pasó por Cuba, año 93 creo que fue. Nos pasó por arriba. En mi vida había visto yo el cielo tan rojo, intenso de noche, en plena madrugada. Mi casa miraba para arriba y se veía el cielo cayéndose. Lo único que tuvimos por hacer mi esposa y yo fue tirarnos de rodillas y orar. Porque Dios es el único que puede dar paz en medio de la tormenta. El único. Y allá en Cuba, cuando se nos anuncia un huracán, los de Occidente empiezan a orar: Señor, mándalo para otro lugar. Y los de Oriente empiezan a orar: Señor, mándalo para otro lugar. ¿A quién escucha Dios? Y nos preguntamos, bueno, ¿a quién escuchará Dios? Pero Dios escucha a sus hijos y los retribuye con paz y con bendición, con guardar tu vida, con guardarte a ti. Hay un cántico por ahí, no sé si ustedes se lo saben. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono de Dios. Amén. Busca la paz y síguela. Esa es una de las mayores bendiciones que Dios puede darte, hermano. Una bendición que nadie puede quitar de tu corazón. Ahora, faltan cosas por hacer en la iglesia. Sí, todavía tenemos mucho por aprender. Mucho. Y en estos tiempos de tan poco tiempo, hoy en día el tiempo es el que carga todas las culpas. No me dio el tiempo.
no tengo tiempo, no hago esto por el tiempo. Y entonces, en estos tiempos de tan poco tiempo, es necesario que la iglesia entienda que no hay tiempo y que debemos de aprovechar bien el tiempo y que remontemos nuestra mirada, nuestra vida allá al libro de los Hechos, capítulo 2. La iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia, el comienzo de aquellos hombres regenerados, salvados por Cristo, llenos con la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Cómo comenzó la iglesia, dónde radicaba el poder de la iglesia. Porque una de esas bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo, Dios le ha dado a sus hijos, y que nace del interior, no es porque me lo impongan, no es porque me lo digan, no es porque me pongan ley, es porque lo siento, es porque lo creo, es porque lo vivo. Está allí también en el libro de los Efesios, cuando dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra responsabilidad como iglesia, ¿la estamos cumpliendo? Hermano, escuche, tu responsabilidad como iglesia, ¿la estamos cumpliendo? En estos días me llamó un pastor, hijo espiritual, y él me comentaba y me pedía oración porque tenía problemas en su congregación. ¿Qué problemas? La iglesia me acusa de no predicar el evangelio. ¿Y qué más? La iglesia me acusa de no hacer el trabajo que tengo que hacer. ¿Y cuál se supone que sea el trabajo? Tu trabajo como pastor. Darle cumplimiento a eventos, darle cumplimiento a actividades, a festividades. Lamentablemente esa iglesia, no sé si con ustedes pasará igual, pero la iglesia estaba equivocada o está equivocada. Y conozco muchas iglesias en esa misma posición, que creen que la responsabilidad de predicar el evangelio le pertenece al pastor desde el púlpito, que creen que el cumplimiento de la vida cristiana es festividades, eventos, fechas. Pero si usted va al libro de los Hechos, al cual ya le cité, capítulo 2, usted se va a dar cuenta que la responsabilidad de aquella gente que llegó a su corazón no por imposición, sino porque les nacía, porque el Espíritu Santo les había visitado y ellos se daban cuenta de la necesidad y querían que la gente, que el pueblo que no conocía lo que ellos tenían, lo conocieran. Ellos estaban poniéndose en su énfasis en que conocieran, los que no habían conocido a Cristo, le conocieran, que sintieran el poder de Dios, que sintieran el amor de Dios, que sintieran la regeneración de Dios, que sintieran lo que era vivir como un nuevo hombre en Cristo. Y ahí están los resultados. Dice que se multiplicaba la iglesia. Se multiplicaba la iglesia. Hermanos, ¿qué pasa con la iglesia hoy?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos conformamos con el mensaje del domingo. Qué bien predicó el pastor. ¿Saben qué? Me atrevo a decirles que cuando termine el culto, el servicio, si yo me paro allá afuera y hago una encuesta a ver cuántos recuerdan lo que hoy se habló, un % muy bajo lo va a recordar. Porque puede ser que muchos de los que estamos aquí en esta mañana están presentes, pero ausentes en el espíritu. Porque estamos corriendo. Muchos estamos aquí por cumplir un ritual, por cumplir con Dios, porque me invitaron. Muchos quizás están aquí hoy en la mañana porque vinieron a buscar algo nuevo. Y ya con ese algo nuevo me conformo hasta el domingo que viene. Con eso que Dios me habló hoy ya tengo hasta el domingo o hasta el otro o hasta el otro. Pero la palabra de Dios tenemos que interiorizarla. No es solamente leer por leer, y yo creo que ustedes lo conozcan, lo sepan. No es leer por leer, es meditar en la palabra, es dejar que Dios hable, es dejar que Dios te toque, es dejar que Dios te transforme, que Dios te cambia, que Dios cambie tu vida. Y cuando Dios cambia tu vida, hay algo que sucede en ti y no es de afuera hacia adentro, no, es de adentro y se refleja afuera, de adentro hacia afuera. Y eso es, eso que sucederá en ti, eso que sucede en ti, es lo que no te va a dejar tranquilo, lo que no te va a dejar callado, lo que no te va a dejar por un momento. Tú tienes que repetir el mensaje de salvación. Tú tienes que repetir que como hijo de Dios se encuentran bendiciones de lo alto, bendiciones que no están en la riqueza, que no están en las posesiones, que no están en la comida, que no están en el vestir, bendiciones que se viven cuando se está realmente en Cristo Jesús. Dios nos amó, nos dio vida, derramó de su gracia sobre nosotros, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos da paz. Yo haría una pregunta. ¿Cuántos están sintiendo en su corazón dolor por aquellos que se pierden? ¿Cuántos sentimos ese fuego de poder hablar y que la gente conozca que hay algo más allá, que no es la comida, que no es el vestir? ¿Cuántos de ustedes sienten pasión porque el mundo conozca que lo que yo estoy viviendo no es religión, es vida? Y no solamente vida, sino como dice la palabra, vida sobreabundante. Lamento decirte, hermano, que si no lo sientes,
es porque todavía estás sometido a los rigores de la carne. Y puede ser que pienses, sí, claro, si estoy en la carne, cuidado. Dice la palabra para que ya no vivamos más conforme a la carne, para que no obedezcamos más los deseos de la carne, sino que vivamos según, conforme el Espíritu. En estos tiempos tenemos olas de cristianos viviendo según la carne, cristianos carnales, cristianos llamados cristianos que se vive religión, que viven religión. No, basta ya con eso. Basta ya ese espíritu de inferioridad, ese espíritu de que no puedo alcanzar lo que Dios me ha dado. A veces estamos huyendo del pecado, pero todavía lo tenemos agarrado allí, que domina nuestro ser. Iglesia, usted es un hijo de Dios. Y el que usted viva como hijo de Dios, que usted reciba y viva las bendiciones sobreabundantes que Dios tiene para tu vida, depende de ti, no depende de Dios. Dios ya te las entregó, ya tú las tienes, solamente tienes que usarlas. Recuerdo a David, aquel hecho cuando David vino delante de Goliat. Saúl le dijo: lo único que tengo para ti es la armadura. Pero aquella armadura le quedaba grande. David tomó lo único que tenía, 5 piedras, y salió para allá. Pero reconoció al que estaba con él. Tú, Goliat, vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti. Yo voy contra ti. No con mis 4 o 5 piedras, no con mi onda. Yo no voy a ti con mis millones, yo no voy a ti con mi verborrea, yo no voy a ti con nada de esto. Yo voy a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es nuestra posición como creyentes. Tenemos que aprenderlo a vivir, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo. Vivir con Cristo Jesús, vivir por Cristo. Tú tienes bendiciones, tú eres un hijo de Dios. Vívelas para gloria del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos, te honramos, Señor, te honramos, Padre. Gracias por tu fidelidad. Padre, te ruego tu bendición para tu iglesia en esta mañana, para tu pueblo en esta mañana. Yo te ruego que cualquier espíritu de inferioridad, cualquier espíritu de orgullo, de desobediencia, de rebeldía que haya dentro de tu pueblo, sea desechado y sacado fuera en el nombre de Cristo. Y que en esta mañana tu espíritu visite a tu pueblo y le haga entender, Señor, que no es religión, es tu bendición. Bendición que proviene de lo alto para aquellos que viven creyendo con la convicción de que son tus hijos y que como hijos nada los puede detener.
En el nombre de Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más, tu bendición, y que podamos reaccionar a la voz de tu Espíritu Santo y podamos vivir sobreabundantemente tu bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.